Lo que les indicaba era precisamente que íbamos a revisar los derechos fundamentales en el trabajo y acá lo que tenemos es una innovación que se hizo, ¿cierto?, en nuestro Código del Trabajo a propósito de incorporar, ¿cierto?, este nuevo concepto que podríamos tal vez tenerlo más asociado a lo que dice relación con necesariamente los derechos que están garantizados en la Constitución. Y si bien están conectados, tienen, ¿cierto?, una salvedad, ¿ya? Porque lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de derechos fundamentales en el trabajo, lo asociamos, por ejemplo, con el derecho a una remuneración justa, lo asociamos al derecho a la sindicalización, ¿cierto? El derecho a huelga, pero acá nos estamos o nos vamos a referir a otro tipo de derechos que tienen que ver con derechos ciudadanos que están incorporados, ¿cierto?, en la relación laboral a través de estas manifestaciones. Entonces, para comprender, ¿cierto?, a qué se refieren o los derechos fundamentales del trabajador en la empresa, se hace necesario analizar algunos aspectos previos y efectuar, ¿cierto?, algunas precisiones en el lenguaje y en la terminología. Esto básicamente porque si bien no es el ánimo extendernos, ¿cierto? Porque el objetivo de la presentación no es que podamos hacer, digamos, eh, la diferencia, ¿cierto? En este tipo de conceptos, es importante también hacer una aproximación lingüística a qué se entiende por derecho fundamental. Y aquí diversos términos, ¿cierto?, se han señalado como sinónimos o uno tiende a pensar que son lo mismo, tales como, por ejemplo, derechos humanos, derechos naturales, derechos subjetivos públicos, libertades públicas, derechos morales, todo, ¿cierto?, con un afán de abarcar los derechos en su integridad. A su vez, existen otros términos asociados, ¿cierto?, a este concepto como derechos sociales, derechos individuales, derechos civiles, derechos políticos del ciudadano, entre otros. Estos últimos, ¿cierto?, con un sentido más acotado en el lenguaje jurídico y referido a áreas específicas del campo de los derechos. Pero el término derechos fundamentales representa una mayor amplitud. Así, se señala que puede comprender tanto los derechos... deme un segundito, por favor. Disculpen. Así, dijimos, se señala que puede comprender tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando, ¿cierto?, la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del ordenamiento jurídico y a la vez es un instrumento necesario para que el individuo se desarrolle en la sociedad con todos sus potenciales. Es decir, estamos hablando, ¿cierto?, de ciertas garantías, ¿ya? Ahora bien, sin embargo, cuando hablamos de derecho laboral, la doctrina laboralista ha hecho aplicable el término derechos fundamentales del trabajador a una parcela, ¿cierto?, de derecho que se sitúa dentro del campo de los derechos fundamentales. Por lo que, a mi juicio, resulta poco precisa dicha terminología, puesto que lo que en realidad se ha querido señalar es una categoría de derechos que tiene como adjudicatario al trabajador, pero que no son de naturaleza propiamente laboral, sino, como lo ha señalado parte de la doctrina laboral, son los derechos que el trabajador como ciudadano lleva a la empresa, que era lo que yo recién les explicaba en un comienzo. Es decir, la ciudadanía en la empresa y que también se han conocido por otra parte de la doctrina
como derechos constitucionales inespecíficos. Ello, ¿cierto? Producto de la teorización política, ¿cierto? Que se extiende a los valores y a los principios democráticos, a todos los ámbitos de la sociedad y que defiende, ¿cierto? Más en concreto, la vigencia, la eficacia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto en el seno de la relación laboral, evidenciando así la existencia dividida de la personalidad humana, libre, ¿cierto? Y en plenitud de esos derechos, solo en cuanto no estuviera sometida a trabajo dependiente. Así, estos derechos no se adquieren por tener la calidad de trabajador, que es un poco lo que es importante retener, como tampoco son privativos de las relaciones laborales, sino que están No, aló, presentes en diversas otras aló. relaciones jurídicas, Ay, no, eh, tanto en su categoría de derecho estático, sino que son manifestaciones de los cambios culturales, políticos, sociales, económicos que se van produciendo y que se van reflejando en el campo del pensamiento jurídico y No, normativo. Un ejemplo de ello y actual, dice relación, ¿cierto?, con este derecho a trabajar en un lugar libre, ¿cierto?, de violencia y que es amparado hoy día por lo que conocemos como la ley Carín. Es decir, ese es un derecho constitucional que, si bien no está propiamente en la Constitución, sí nace a propósito de cierto de una disposición y una normativa de carácter laboral. Entonces, cabe advertir, como señalé, sobre la naturaleza no laboral de estos derechos, puesto que ello ha llevado a ciertas confusiones en el tratamiento que la doctrina les ha dado. Así, tenemos derechos de naturaleza netamente laboral, como el derecho a una remuneración justa, que era lo que yo les hablaba en un principio, el derecho a descanso, vacaciones, el derecho a huelga, a organizarse sindicalmente, entre otros, que si bien también son derechos fundamentales del trabajador, estos se circunscriben exclusivamente al campo de las relaciones laborales y se adquieren, ¿cierto?, en virtud de tener la calidad de trabajador, pero no es, ¿cierto?, eh, no es a ellos a los que nos referimos con la terminología de derechos fundamentales del trabajador en la empresa, término que, como continuaremos analizando a lo largo de esta presentación, pese a la incomodidad que en cierta medida produce debido a su amplitud, sino que se trata, ¿cierto?, de aquellos derechos subjetivos de que goza la persona del trabajador como ciudadano y que en una primera fase hace valer ante el poder público, ¿ya? Que si bien tienen un alcance general, encuentran, ¿cierto?, en las relaciones de trabajo un terreno de aplicación especialmente apropiado, llevándolo, ¿cierto?, el ciudadano al campo de las relaciones laborales, así como a toda otra relación entre privados, pero por sobre toda discusión filosófica en cuanto a sus fundamentos y conceptos más adecuados para identificarlo, es destacable el hecho de que en las últimas décadas comienzan, ¿cierto?, a incorporarse en el lenguaje jurídico y en el consciente colectivo para finalmente cristalizarse en normas, fenómeno que se ha denominado la positivización de los derechos fundamentales. Cuando hablo de positivización, me refiero a derechos que finalmente se escriben, ¿ya? Ahora, para efectos de saber, ¿cierto?, cuáles son los derechos que protege digamos, la legislación laboral y que son, como dijimos, derechos de carácter ciudadano que están incorporados tanto en las relaciones laborales como en otras instancias de carácter privado de las personas. Vamos a hacer un análisis de los distintos derechos fundamentales del trabajador como ciudadano que están consagrados en nuestra legislación y que de alguna manera yo incorporé en esta presentación, que no están desarrollados porque los vamos a ir conversando todos y cada uno de ellos,
pero para que ustedes los puedan anotar, dice relación con el derecho a que se respete la dignidad del trabajador, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la vida privada, a la intimidad y a la honra, derechos fundamentales y convenios internacionales que de alguna forma están recogidos estos derechos que nombramos. Y lo tercero, cómo, ¿cierto?, esos derechos se protegen o cómo se tutelan, ¿cierto?, efectivamente, estos derechos fundamentales. Como ustedes podrán ver, no existe un desarrollo sino que, de cada uno de ellos, sino que la idea es que podamos, ¿cierto?, ir compartiendo en esta presentación, podamos ir compartiendo, ¿cierto?, el análisis de cada uno de ellos. Y el Yo primero, tengo una, perdón, dígame, tengo una inquietud. dígame, Ya, Víctor, mire, es como, no sé, como colocarlo como ejemplo. Hace 4 días atrás, mi señora trabaja en un motel. Ella es ya, recepcionista, ya, ya, en la cual yo siempre le decía que el rol de turno que tenía ella, trabaja 12 horas, trabaja 2 días, a eso trabaja 2 noches y ya, supuestamente, entre comillas, le dan descanso 2 días. O sea, vale decir, el siguiente noche más el día libre. Yo le dije, no, porque te están dando un solo día. Cuento corto, alguien hizo el denuncio en la inspección del trabajo, le llegaron a fiscalizar, le pidieron el rol de turno. Con todo eso, la persona tiene cámara en todos lados, en el lugar donde ella trabaja, y bueno, está bien porque ahí manejan plata y cuánta cuestión, está bien. ¿Mm? Pero le tienen cámara, por ejemplo, en la cocina, le tienen cámara en el comedor y en el correcto. lugar donde ellos descansan con audio. Entonces yo le dije, yo, eso está malo. La inspección me parece que le pasó una multa por el rol de turno que tenía. Le dijeron que tenía que modificarlo, que para eso tenía que pedir, o sea, hacer una reunión con los trabajadores, eh, en común acuerdo, ir a la inspección para solicitar un rol de turno de 12 horas. ¿Ya? Esta persona, el dueño de la cadena de moteles, tomó represalia. Despidió a la chica, sí, que tampoco había ido, la despidió vía telefónica. ¿Ya? Ayer la llamó y le dijo que se presentara al turno. Eh, Ellos tenían un apoyo fin de semana por la cantidad de trabajo, les quitó el apoyo, tanto de día como de noche. Las dejó trabajando prácticamente solas, a 2 personas, con ella tres. Entonces la pregunta mía ahí, eh, ¿cuál es el paso a seguir ahora de ellos? Claro, mire, lo que, si bien está, se encadena, digamos, en estos, en los derechos fundamentales que estamos revisando, lo que usted me plantea. Lo cierto es que para poder resolver lo que, digamos, casuísticamente lo que usted me dice, yo no tengo ningún problema en hacerlo. El tema está en que si me pongo a responderle su consulta o perder mucho tiempo en la Ajá. presentación. Mm. Entonces, lo que le sugiero es que me contacte después internamente y a través de un llamado telefónico yo le puedo aclarar sus dudas. Ok, muchas gracias. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Dijimos que el primer derecho, ¿cierto?, que íbamos a revisar dice relación a que se respete la dignidad del trabajador. Y al efecto, ¿cierto? Y de acuerdo un poco a lo que nos contaba el compañero, en nuestra Constitución, en su artículo primero, inciso primero, dentro del título de las bases de la institucionalidad, se establece, ¿cierto?, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Principios, ¿cierto?, que podemos llevar a todo, ¿cierto?, el campo jurídico, no solo respecto de los poderes públicos, sino que también en el ámbito de las estructuras sociales y económicas. Este principio, ¿cierto?, se ha visto especialmente confirmado con la incorporación al Código del Trabajo
del nuevo inciso final del artículo 154 que obliga, ¿cierto?, al empleador a respetar la dignidad del trabajador, norma que se encuentra en concordancia con la introducción, ¿cierto?, de los derechos fundamentales del trabajador en la empresa eh, a la legislación, ¿cierto?, del trabajo. Bueno, sin embargo, ¿cierto? A mi juicio, el propósito con que se ha incorporado al Código del Trabajo digamos, este derecho, este reconocimiento, queda corto frente a la real relevancia de este derecho y principio constitucional consagrado, el cual es visto en un aspecto positivo y sustancial en dicho texto constitucional. Sin embargo, en el Código del Trabajo se establece una tutela negativa de la dignidad del trabajador, ya que lo que se realiza es imponer ciertas restricciones y condicionamientos al empleador de manera tal que se limitan, ¿cierto?, sus facultades de control y por ende su potestad o lo que uno entiende como potestad de mando que tiene, ¿cierto?, en virtud del derecho de propiedad de que goza sobre los medios de producción, lo que produce, ¿cierto?, una de las ya anunciadas colisiones de derechos fundamentales entre la libertad de empresa y el derecho de propiedad por una parte y la dignidad del trabajador por otra. Entonces, la inclusión, ¿cierto?, de este derecho en el Código del Trabajo es referida exclusivamente a las obligaciones y prohibiciones a que están o que estén sujetos los trabajadores de acuerdo al reglamento interno, ¿cierto?, de orden, higiene y seguridad, y en general a toda medida de control, ¿cierto?, imponiendo así requisitos y límites a las medidas que el empleador pueda ejercer sobre los trabajadores como es la revisión de las personas, ¿cierto?, del trabajador, los controles de pertenencia, cuando yo le reviso, ¿cierto?, la cartera, el bolso, ¿cierto?, a los trabajadores cuando salen de ahí, el control de llamadas telefónicas, los exámenes médicos de todo tipo de índole, los sistemas de vigilancia que recién hablaba el compañero, que diga relación con circuitos cerrados de televisión, detectores magnéticos, ¿cierto? Teniendo entonces el empleador que incorporar dichas medidas al reglamento interno de orden, higiene y seguridad, efectuar también por medio idóneo concordantes con la relación, con la naturaleza de la relación laboral. Otro criterio que debe aplicar es aplicarla de carácter general, es decir, yo no puedo de alguna forma revisar todos los días a la misma persona, llevarla a cabo de manera tal que resulten cierto impersonables, cierto que no, que una persona no se sienta que es solo a ella la que están de alguna forma, entre comillas, persiguiendo, ¿ya? Entonces, la idea es que digamos, esta restricción que tiene el empleador deben ser incorporadas para efectos de que tengan validez, sobre todo lo que recién hablaba el compañero respecto de cámaras con audio que no están permitidas, ¿ya? Ni menos, por ejemplo, revisiones de teléfonos personales que son de los trabajadores. Entonces, como podemos ver, lo que se busca es lograr un adecuado equilibrio entre los distintos derechos fundamentales que convergen en una relación laboral, como son por un lado la libertad de la empresa, el derecho de propiedad y las potestades, ¿cierto?, de mando del empleador, y por otra la dignidad, ¿cierto?, que no se vea afectada la dignidad del trabajador. En virtud de aquellos derechos de que goza, ¿cierto?, el empleador, podríamos decir que es legítimo para éste resguardar las pertenencias de su empresa, adoptando para ello ciertas medidas de control respecto a sus trabajadores, con tal cierto que se encuentren incorporadas en el reglamento interno y con las condiciones ya señaladas respecto de la dignidad del trabajador, no, ¿cierto?, siendo posible o no existiendo, ¿cierto?, objeción a que pueda establecer medidas preventivas de resguardo y control, como por ejemplo establecer la provisión a los trabajadores de ingresar pertenencias personales a los lugares en que estos deban laborar o a la instalación, ¿cierto?, de circuitos cerrados de televisión al interior de los lugares de faena
siempre que con ello se respete la dignidad del trabajador. Así sería, por ejemplo, contrario a ello, la instalación de estos sistemas de vigilancia en lugares como el baño, camarines de los trabajadores. Así también se ha sostenido, ¿cierto?, que existe justificación legal para que las empresas adopten medidas, ¿cierto?, de revisión, siempre que éstas estén destinadas a evitar que se atente contra los derechos ya enunciados, derecho a la vida, a la integridad física de las personas, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad, y que su práctica, ¿cierto?, no viole o atente contra estos otros derechos, como sería la honra, la dignidad de las personas, pero ello con tal, ¿cierto?, que estén en el reglamento interno de la empresa y con las condiciones que se señalan en el inciso final del artículo 154, que fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley 19.759. En la implementación de estas medidas se debe ser concordante con la relación laboral, en el sentido de que deben ser siempre de carácter preventivo y bajo ningún respecto, ¿cierto?, implementarlas frente a una situación aparentemente anómala, puntual o de carácter delictivo, por cuanto esto implicaría que la medida tiene un carácter investigatorio o prepolicial, ¿cierto?, que vulnera el respeto a la honra y a la dignidad del trabajador. Las medidas que el empleador pueda adoptar deben ser de un carácter técnico y despersonalizado, señalando, ¿cierto?, expresamente en el reglamento interno la forma en que éstas se adoptarán, por lo que no es, digamos, dable, ¿cierto?, al empleador utilizar un criterio discrecional para la selección de los trabajadores que deben someterse a ella o el establecimiento de medidas ilegales, arbitrarias o extrañas, ¿cierto? Por ejemplo, si son mujeres las que deben someterse a una revisión física, esta debe realizarse en un lugar cerrado que resguarde su privacidad y por otra persona del mismo género vinculada a la empresa. Y no podría, ¿cierto? Por ejemplo, desnudarse, ¿cierto?, a la trabajadora como medida de control en, en una fábrica, por ejemplo, de calzado. Además, ¿cierto?, las fórmulas que se establecen para determinar quiénes se someten a las medidas de control que contempla el reglamento y en las condiciones que éste señala deberán ser siempre, ¿cierto?, de tipo aleatorio para resguardar la impersonalidad de la medida o sobre la totalidad de los trabajadores por igual. ¿A qué nos referimos cuando señalamos, cierto, que deben ser aleatorias? Generalmente en algunos establecimientos, en algunas industrias, existen unos dispositivos que tienen luces de colores, rojas, verdes al efecto, y cuando un trabajador o trabajadora pasa, tiene que tocar dicho dispositivo y eso va a llevar, ¿cierto? Así el trabajador debe someterse a revisión o no, ¿ya? Eso de alguna forma establece la impersonalidad, ¿cierto?, de la medida y que sea aleatorio, es decir, si le toca verde, le corresponde revisión, si le toca rojo, pasa, ¿cierto?, directamente. Y lo otro que señalábamos, que dice relación con que debe ser una medida apropiada, es decir, si la fábrica es de zapatos, yo no le puedo pedir a la gente que se desnude, porque no encontraría cierto eco lo que busco de alguna forma resguardar mi propiedad, ¿cierto? O mis enseres personales como empresario respecto a lo que estoy solicitando, ¿ya? Entonces, la dignidad del trabajador en la empresa, ¿cierto?, es mucho más que las medidas de control que el empleador pueda ejercer, ¿cierto? Y alcanza a otros aspectos que si bien en nuestro Código del Trabajo no están expresamente resguardados, obedece, ¿cierto?, a principios superiores de carácter o rango constitucional que implica la posibilidad, ¿cierto?, de hacerlo aplicable al campo de las relaciones laborales. Acá, ¿cierto?, especial relevancia reviste el tema del acoso sexual,
que a diferencia, ¿cierto? Eh, de lo que ocurre con el derecho, digamos, comparado, como es, por ejemplo, el caso del Estatuto del Trabajo en España, por citar alguno, en el que se señala, por ejemplo, expresamente que la dignidad comprende la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. En nuestra legislación, si bien no existe una norma que haga expresa referencia al tema del acoso sexual, no cabe duda, ¿cierto?, de que es un atentado en contra de la dignidad de la persona humana y por lo tanto se está atentando en contra de un derecho fundamental consagrado en la Constitución, de manera, ¿cierto?, que su titular, que son todas las personas, no solamente las mujeres, puede, ¿cierto?, o debería poder, frente a dicho atentado en el campo de las relaciones laborales, al igual, ¿cierto?, que en todo otro tipo de relaciones entre privados, perseguir su protección por el ordenamiento jurídico y la intervención, ¿cierto?, de los órganos que ejercen jurisdicción. Sin embargo, el problema, ¿cierto?, que se presenta no es cuando, en cuanto a la consagración de los derechos fundamentales, como es el del caso, sino que frente a la posibilidad, ¿cierto?, de impetrar un derecho fundamental en forma directa por el solo hecho, ¿cierto?, de tener su titularidad, que es además, como ya decíamos, consustancial, es decir, que nace, ¿cierto?, junto a la persona humana. Problema, ¿cierto?, que se debe abordar en la protección de los derechos fundamentales en Chile y que nosotros entendemos que de alguna forma se ha ido resolviendo, sobre todo con la dictación de hoy día de la ley Carín que persigue, ¿cierto?, ese hecho. Ahora, volviendo al atentado contra la dignidad de la persona que implica el acoso sexual, este se ha conceptualizado como la conducta, ¿cierto?, de naturaleza sexual y otros comportamientos basados, ¿cierto?, en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Esto puede incluir comportamientos físicos o verbales no deseados. Este acoso sexual puede tratarse de una conducta de un superior, ¿cierto?, en la jerarquía del lugar de trabajo, de un compañero de trabajo o de un tercero ajeno en la empresa, en cuyo caso, ¿cierto?, hablamos de acoso sexual, ambiental o acoso sexual de carácter horizontal. El acoso sexual, como bien lo dice su concepto, comprende no solo vías de hecho, sino que también agresiones psíquicas, ya sean situaciones condicionantes, ¿cierto?, a la contratación o en el desempeño de la labor del trabajador que tengan un claro contenido sexual y que además, ¿cierto?, sean resistidas en forma total por el trabajador o la trabajadora. En nuestra legislación no existe una claridad respecto a esta materia ni de la forma cómo lograr, ¿cierto?, su protección frente a una situación de acoso sexual, ni en la forma cómo reparar el daño causado con esta conducta que cae en el campo, ¿cierto?, de la responsabilidad extracontractual, es decir, no nace, ¿cierto?, del contrato propiamente tal encontrándose digamos, hoy día, ¿cierto? Con el tema de la ley Carín, ¿cierto? Que entrega un proceso, entrega un periodo de investigación, entrega, ¿cierto? Una resolución que hay que emitir y que puede hoy día terminar, ya sea con el despido del trabajador que comete esa infracción o bien con la posibilidad que el trabajador se autodespida, ¿cierto?, por vulneración a este derecho que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Otro derecho, ¿cierto?, que está consagrado en la legislación laboral es el derecho a no ser discriminado, ¿ya? Y como concepto de discriminación, podemos decir que el derecho a no ser discriminado es quizás uno de los más trascendentales, ciertos derechos fundamentales, el cual
no es sino una forma, ¿cierto?, que adquiere el principio jurídico de la igualdad, es decir, a ser tratado, ¿cierto?, de la misma manera. Y se informa, ¿cierto?, todo el ordenamiento en su conjunto, pero en especial, ¿cierto?, la importancia cobra relevancia en el ámbito de las relaciones laborales debido a la gran cantidad de situaciones en que puede llegar, ¿cierto?, a la discriminación en alguna de sus diversas formas. Entonces, la no discriminación en el empleo constituye condición esencial de la libertad de trabajo. Diversos textos que hacen referencia a este derecho o principio, como la Declaración de Filadelfia, que es un derecho internacional que recoge, ¿cierto?, este principio, establece, ¿cierto?, que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra todo tipo de discriminación que infrinja, ¿cierto?, esa declaración y contra toda provocación a tal discriminación. La Declaración también Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Eliminación de todas formas de discriminación y los demás instrumentos emanados de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente el convenio y la recomendación número 111 de 1958 sobre discriminación en materia de empleo y ocupación, la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio del año 98, en que se contempla, ¿cierto?, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico interno, tenemos, ¿cierto?, que la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 16, inciso tercero, hace eco de esta tendencia, ¿cierto?, a nivel internacional y establece expresamente como principio de rango constitucional que se prohíbe cualquier discriminación que no se base, ¿cierto?, en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley puede exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Esta disposición de carácter constitucional es además novedosa ya que apartándose, ¿cierto?, de la fórmula comúnmente dada, no establece una numeración de cuáles son los criterios considerados como sospechosos de discriminación, sino que por el contrario establece una fórmula abierta, ¿cierto?, que con la ley 19.759 se incorporó en el Código del Trabajo este derecho constitucionalmente consagrado, estableciendo un marco ético jurídico a la relación del trabajo desde la propia legislación laboral, señalando además, ¿cierto?, cuáles son los criterios que pueden ser manifestaciones de discriminación, efectuando, ¿cierto?, aquí una enumeración que, como ya decíamos, no está presente en el texto constitucional, el cual solo señala en forma negativa los criterios de discriminación y en forma positiva, ¿cierto?, cuál es el único criterio admisible. Esta enumeración que incorpora la ley puede, ¿cierto?, ocasionar dificultades en cuanto a dos aspectos, perdón. Por un lado, ¿cierto?, su aparente contradicción con el criterio establecido en la Constitución y en segundo lugar, por cuanto cada vez que apareciera un nuevo criterio que pueda ser sospechoso de discriminación, tendría que entrar a incorporarse al texto legal mediante una reforma. Entonces, en lugar de haberse establecido una norma que fijara ciertos parámetros o menos flexibles de los que deben entenderse por discriminación, como lo hace la Constitución, siendo los tribunales los llamados en cada caso concreto a interpretar esta norma para así determinar la existencia o no de discriminación,
ya que la cultura, la economía, la ciencia, la tecnología y la sociedad en general están en constante evolución y cambio, ¿ya? Ahora, en cuanto al primer aspecto, las diferencias de criterio entre la fórmula constitucional y la legal, tratando, ¿cierto?, de armonizarlas, se puede concluir que la norma antidiscriminatoria por excelencia de nuestra legislación es la constitucional, por la forma en que se contempla este principio y por su rango jerárquico, siendo el artículo segundo del Código del Trabajo una norma específica que contempla criterios de discriminación que en ningún caso son excluyentes de otros que se encuentran siendo enumerados o que pueden aparecer en el Código del Trabajo eh, o que puedan aparecer, ¿cierto? Como hoy día les mencionaba yo, el tema de trabajar, ¿cierto? En un lugar libre, ¿cierto? De violencia. Entonces, el Código del Trabajo admite, al igual, ¿cierto?, que la Constitución, ciertas distinciones que no se consideran discriminatorias, como lo señala el inciso cuarto del artículo segundo, al establecer eh, que con todo las distinciones, ¿cierto?, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas, ¿cierto?, discriminación. Entonces, la reforma que realiza la ley 19.759 viene, ¿cierto?, en complementar la realizada anteriormente por la ley 19.739, tendiente a evitar, ¿cierto?, las discriminaciones en que pueda incurrirse en las ofertas de trabajo que realice el empleador por sí o por tercero, reforma, ¿cierto?, que se mantiene en el actual inciso quinto del artículo 2 del Código del Trabajo. Entonces, este derecho a no ser discriminado en el empleo está íntimamente ligado al derecho anteriormente visto. Así, la discriminación negativa supone algo más que una mera diferencia de trato, sino que un verdadero atentado a la dignidad humana, como ocurre, por ejemplo, entrar a discriminar a una persona en razón de su aspecto físico, la menoscaba en su dignidad y respeto como persona. Para adentrar, ¿no es cierto?, más en el estudio de este derecho, es bueno partir, ¿cierto?, por realizar un acercamiento a un concepto de lo que debe entenderse por discriminación. Aún, ¿cierto? Esta tarea no es fácil debido a los matices que pueden presentar dependiendo de la sociedad, de la época, del lugar, de las condiciones en que ésta se da. Pero solo así uno puede, de alguna forma, poder identificar adecuadamente eh, qué se desea combatir, ¿cierto? Así el Código del Trabajo señala, ¿cierto?, que los actos de discriminación son distinciones, son exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, estado civil, la sindicación, la religión, la opinión política, la nacionalidad, la ascendencia nacional o el origen social, ¿cierto?, que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Otra concepción, ¿cierto?, señala que en general la discriminación supone un tratamiento sistemáticamente peyorativo frente a un grupo de sujetos basado en condiciones personales o familiares sobre los que no tiene facultad de elección, ¿cierto? O en el ejercicio de derechos fundamentales vinculados con la idea misma de la dignidad humana. Otro concepto de discriminación dado por la doctrina laborista chilena es aquel que señala que la discriminación laboral es toda distinción, exclusión o preferencia de trato que ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo se basa, ¿cierto?, en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, opinión política
o cualquier otro que se considere injustificado y que tenga, ¿cierto?, por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Ahora bien, como dijimos que estos, digamos, principios también eran recogidos internacionalmente, la OIT, ¿cierto?, en su convenio 111 relativo a la discriminación en el empleo y la ocupación, hace una definición del término y comprende, ¿cierto? O lo comprende como cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga, ¿cierto?, por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Entonces, si ustedes analizan, ¿cierto?, o revisan lo que acabamos de señalar, podemos concluir, ¿cierto?, que el artículo segundo del Código del Trabajo, al señalar lo que se entiende por discriminación, adopta, ¿cierto?, el concepto dado por la OIT en el convenio 111, al igual que la doctrina, ¿cierto?, la que se funda principalmente en este criterio para dar un concepto propio, ¿ya? Entonces, como ya hemos establecido un concepto, podemos analizar ahora algunos aspectos, ¿cierto?, del derecho a no ser discriminado. Uno de esos aspectos dice relación con la desigualdad o discriminación. Entonces, aquí hay que hacer un distingo porque la desigualdad no es sinónimo de discriminación. Así, ¿cierto?, se incurre en una conducta discriminatoria si se trata desigual a los desiguales existiendo, ¿cierto?, un criterio racional para efectuar la diferencia, ¿ya? Ya que la igualdad se da en la relación, eh, o la igualdad se da, ¿cierto?, en relación a la condición de los sujetos que se enmarcan dentro de una misma situación o de ciertos criterios justificados. Así, por ejemplo, no es discriminatorio el trato preferente que se otorga a una persona, por ejemplo, lisiada al interior de la empresa, en orden, por ejemplo, a facilitarle el ingreso hasta su puesto de trabajo, permitiendo, ¿cierto?, que su llegada o permitiendo que su llegada sea media hora más tarde, debido, ¿cierto?, a los problemas que a este le implica el desplazarse con relación, ¿cierto?, a sus compañeros de labores que no tienen el mismo defecto físico o no tienen algún defecto físico, sino que este es solo un trato desigual justificado y razonable. Ello, ¿cierto?, viene a constituir lo que en doctrina conocemos como una discriminación positiva, en que se establece como criterio la responsabilidad social que implica, ¿cierto?, la inserción de una persona con discapacidad en la vida laboral. Entonces, espero que se entienda, digamos, el ejemplo que estamos entregando. Por su parte, ¿cierto? Sería discriminatorio si entre los trabajadores de la empresa que se encuentran en igualdad de condiciones, que pertenecen a una misma categoría, ¿ah?, o aún perteneciendo a categorías distintas o encontrándose en desigualdad de condiciones, se les diera por mero arbitrio, digamos, del empleador un trato desigual. Ahora, desde la óptica opuesta podemos señalar que sería también un trato discriminatorio el tratar iguales a los desiguales, ¿ya? Entonces, las distinciones, exclusiones o preferencias que se realicen en trabajadores basadas únicamente en su capacidad, idoneidad o calificaciones exigidas para un determinado empleo no son constitutivas de discriminación, sino que implican, ¿cierto?, solo un trato desigual debido a una razonable desigualdad. Y así, ¿cierto?, lo contempla el artículo 19, número 16 de la Constitución Política del Estado, el Código del Trabajo en el artículo segundo, en su inciso cuarto, y el convenio de la OIT en el convenio 111, en su artículo
primero y segundo. Entonces, se van dando cuenta que hay todo un constructo jurídico que de alguna forma recoge estos conceptos y va dando claridad respecto a qué es el trato desigual y a qué es discriminación, ¿ya? Eh, otro, digamos, aspecto de la no discriminación, ¿cierto? Dice relación con criterios, ¿cierto? Sospechosos de discriminación según nuestra legislación. Y acá, ¿cierto? Hay que recurrir al artículo 19, número 16, al inciso tercero de la Constitución Política de la República, ¿cierto? Que no establece una enumeración de criterios sospechosos de discriminación en el empleo, sino más bien establece la prohibición de cualquier criterio de discriminación en términos amplios, excluyendo solo la distinción en razón de la capacidad e idoneidad personal que recién señalábamos. Pero igualmente podríamos hacer eh, un estudio, ¿cierto?, de los criterios sospechosos de discriminación que la doctrina ordinariamente considera, eh, a no ser, ¿cierto?, por el artículo segundo del Código del Trabajo, que realiza una numeración de algunos criterios que serán, ¿ciertos?, señalados más adelante. Y básicamente que se tratan de la raza, el color, la nacionalidad, la ascendencia nacional, ¿cierto? Y el origen social. Y aquí, ¿cierto? Eh, hay distinciones que están señaladas por el Código del Trabajo y que en definitiva uno las debiera entender de acuerdo a cómo se van, digamos, impetrando, ¿cierto? En todos y cada uno de ellos, ¿ya? No, no es cierto el objetivo de analizar cada uno de ellos o cómo de alguna forma el legislador eh, ha entendido, ¿cierto?, cuando existe discriminación por sexo, por religión, eh, porque la verdad que no están, ¿cierto? Están enumerados y entrar a hacer un análisis respecto de eso creo que es inoficioso para efectos de lo que queremos estudiar o repasar. Ahora, fuera de esos, digamos, conceptos, existen otros factores sospechosos de discriminación que también son nombrados en el Código del Trabajo y que dice relación con la edad, con el estado civil, con la sindicación, con la religión, con la opinión política o con el origen social. Y aquí, por ejemplo, la Constitución política en el artículo 19, en el número 16, inciso tercero, junto con establecer la prohibición de la discriminación en materia laboral, deja abierta la posibilidad de que la ley pueda establecer ciertos límites, cierto, de edad para determinados casos. Y de hecho, así lo realiza el Código del Trabajo en el título primero del capítulo segundo, los artículos 3 y siguientes. A su vez, en el artículo único de la letra A de la ley 19.739, que modifica el artículo segundo, incorpora la edad como un factor sospechoso de discriminación, lo que pareciera, ¿cierto?, ser una aparente contradicción, pero no es tal debido, ¿cierto?, al rango de norma que faculta el establecer límites de edad eh, para ciertos cargos, y ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, en algunos avisos, afiches. Y acá vamos a decir, ¿cierto?, que en Chile se establece en primer lugar como edad mínima para contratar libremente en materia laboral los 18 años. Bajo esta edad, ¿cierto?, se admite en ciertos casos la contratación, pero sujeta a ciertas condiciones y este límite de edad, cierto mínimo, tiene una excepción tratándose de trabajos mineros subterráneos en que respecto de los menores de 21 se establecen ciertas condiciones con relación a su aptitud para que puedan ser contratados. Es decir, el legislador ahí se ha puesto en algunas situaciones, ¿cierto?, en donde
se permite fijar ciertos criterios de edad para efectos de no establecerse como discriminatorio. Ahora, la normativa legal chilena en esta materia es concordante con el convenio de la OIT el 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, que Chile lo ratificó en febrero del año 99 y en que se establece como edad mínima aquella, ¿cierto?, que no sea inferior a la edad en que cesa la obligación escolar. ¿Mm? O, en todo caso, a los 15 años o 18, tratándose, ¿cierto?, de aquellos empleos que puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad, ¿cierto?, del menor. Chile, junto con ratificar este convenio, estableció como edad mínima para el empleo los 15 años. Ahora, los límites que la ley establece para la admisión a un empleo es con relación, ¿cierto?, a los mínimos, pero nada señala respecto de los límites máximos, salvo situaciones particulares en nuestra legislación, como el artículo 77 eh, de la Constitución de la República, en que se establece la cesación en las funciones de los jueces a los 75 años de edad. Pero la regla general es que no existe un límite de edad para el trabajo, pudiendo realizarlo mientras los permitan las normas de protección, ¿cierto?, de los trabajadores contenidas en el artículo 184 y siguientes del Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, para efectos de clarificar el tema de la edad, podemos decir que el legislador se ha puesto en distintas situaciones. ¿Ya? Respecto al estado civil de una persona, que es otro factor que juega en contra, ¿cierto?, del derecho a no ser discriminado y que puede ser incorporado como sospechoso, la modificación del artículo 2 de la ley 19739 del año 2001, este factor, ¿cierto?, se encuentra más bien en íntima relación con la discriminación por sexo que experimenta la mujer, puesto, ¿cierto?, que una mujer casada en edad fértil aumenta sus posibilidades de embarazo, situación muchas veces rechazada por el empleador, según eh, se plantea, ¿cierto?, como un factor de discriminación, aunque en ningún caso, ¿cierto?, puede ser justificada. En cuanto a la sindicalización, ¿cierto?, entendía en su sentido positivo, como por ejemplo estar afiliado a un sindicato, o en su sentido negativo de no estarlo, ¿cierto? El artículo 2 del Código del Trabajo, como otro factor sospechoso de discriminación, indica, ¿cierto?, que esta disposición se encuentra en concordancia con el artículo 215 del Código del Trabajo, que establece expresamente la prohibición de condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación o desafiliación a una organización sindical. Esto, ¿cierto?, se ha respaldado por lo establecido en el artículo 19, número 16 de la Constitución, que establece la prohibición de que la ley, ¿cierto?, o alguna autoridad pueda exigir la afiliación o desafiliación a, eh, a una organización o entidad como requisito para desarrollar eh, una actividad, ¿cierto? Una actividad o trabajo, ¿ya? Ahora, el mismo artículo 19 asegura a todas las personas el derecho de sindicalizarse, ¿cierto?, en los casos y en la forma que la ley señale. Por lo tanto, la afiliación sindical va a ser siempre de carácter voluntaria. Y como podemos ver, el empleador, en caso de condicionar la contratación o la permanencia en el trabajo de una persona a su afiliación o desafiliación sindical, incurre en una práctica discriminatoria. Ahora, aquí varios me podrían decir que el empleador, ¿cierto?, ejerce presión para que la gente no se sindicalice, y eso es cierto. O que eventualmente, cuando ejercen cargos de supervisión y están, ¿cierto?, afecto al artículo 305 del Código del Trabajo, no pueden negociar colectivamente. Y claro, esas normas, ¿cierto?, existen,
pero son situaciones puntuales y que de alguna forma el legislador ha resguardado para efectos de aquellos que tienen, sobre todo en la microempresa, eh, situaciones, ¿cierto?, de supervisión o de mando, ¿ya? Respecto de la discriminación previa en la relación laboral, eh, la verdad que esto está más bien circunscrito a lo que son las ofertas de empleo, ¿cierto? Que pueden vulnerar el derecho de algún trabajador a no ser discriminado. Y existen varias situaciones que dicen relación con la forma en cómo se formula el aviso, las características, por ejemplo, cuando se hace alusión, ¿cierto?, a características de carácter personal, ¿cierto?, a ciertos cánones de belleza eh, o, ¿cierto?, a otras condiciones para efectos del desempeño, ¿cierto?, de una actividad. También esto lo podríamos llevar, ¿cierto?, a lo que son los test de selección y pruebas de actitud, que también uno podría decir que están, digamos, asociadas. Eh, Uno de ellos, a estos test a los que me refiero, dice relación con las pruebas por ejemplo, los test de embarazo que les piden algunas mujeres, eh, o las pruebas de HIV que se piden en algunos, digamos, en algunos trabajos, ¿cierto? Eh, y si bien el empleador podría establecer una norma de ese tipo, lo cierto es que para que ella se implemente, debería necesariamente estar reflejado en su reglamento interno y no ser una condición que se pide a propósito de la incorporación a un trabajo, ¿cierto?, en particular, ¿ya? Hay otros test también que se hacen que dicen relación, por ejemplo, con test de droga y que son permitidos, ¿cierto?, en, en algunos trabajos en función de, a veces trabajo en altura o trabajos mineros o trabajos, digamos, en donde hay que tener capacidades intelectuales bien, digamos, eh, intactas, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Pero también, como dije anteriormente, digamos, eh, este test debe estar reglamentado en el reglamento interno para que sea válido, ¿ya? Eh, Otro derecho que está resguardado en nuestra legislación, digamos, laboral es el derecho a la libertad ideológica, ¿ya? Este derecho fundamental, ¿cierto?, que está consagrado a todas personas y que por lo demás se encuentra consagrado en tratados internacionales y en la Constitución política, ¿cierto? Y como ya dijimos, ¿cierto?, en que en el artículo 1 reza, ¿cierto?, nuestra Constitución que todos los hombres nacen libres e iguales eh, y este derecho, ¿cierto?, el de la libertad del hombre, es en todo su sentido y en toda su amplitud, ¿ya? Entonces, el artículo 19, número 6 de la Constitución, no hace más que reafirmar en uno de esos aspectos esta libertad. ¿Cuál es, cierto? La libertad ideológica y de conciencia, cuya privación es imposible, ¿cierto?, cuando se concibe en un sentido purista, ya que nadie puede entrar, limitar, privar, domesticar, ¿cierto?, la conciencia de otro. Eh, Tampoco pueden, ¿cierto?, aplastar toda forma de expresión de libertad ideológica. Pero la libertad, ¿cierto?, que se aloja en la conciencia, no es posible de diezmar, ni siquiera la muerte o la peor de las tiranías puede acallar el ego de la conciencia, porque uno, ¿cierto?, cuando cree en algo conscientemente, eso no tiene, ¿cierto?, como tener injerencia, ¿cierto?, un tercero. Entonces, la libertad de conciencia o ideológica, ¿cierto?, es consustancial a la condición humana, es decir, nace con ella y se desarrolla en diversos campos. Y para efectos de esto, solo dos nos interesan en esta oportunidad.
Una que dice relación con la libertad religiosa y la segunda con la libertad política. Ambas, en su aspecto subjetivo y en su manifestación o expresión externa, ¿cierto? Y que dicen relación, ¿cierto?, con el derecho del trabajo y con la relación laboral. Entonces, eh, las empresas ideológicas, ¿cierto?, o de tendencia y la limitación a la libertad ideológica, eh, pueden abordarse, ¿cierto? O tienen un aspecto digno, ¿cierto?, de tratarse en la vinculación que existe entre las llamadas empresas ideológicas o de tendencia y la libertad ideológica de las personas, ¿cierto? Lo cual vale para todos los campos de esta, ¿cierto? Y en primer término, ¿cierto? Sería necesario precisar que abarca el concepto de organización o de empresa con fines ideológicos, ¿cierto? Que es un concepto que debe entenderse eh, desde el prisma, ¿cierto?, laboral, en un sentido restringido y no amplio, es decir, debe comprenderse dentro de ella toda organización que tiene por finalidad estar al servicio, al cultivo y difusión de una ideología, sea esta de contenido religioso, político, sindical, ¿cierto? Eh, no lo sería tanto en aquellas empresas u organizaciones que solo tienen un proceso productivo, un componente ideológico. Entre estas últimas están todas aquellas que con o sin fines de lucro son, ¿cierto?, instrumentalizadas de las primeras, como por ejemplo un periódico que adscribe estar, ¿cierto?, adscrito a una determinada ideología política, filosófica, ¿cierto? Entonces, en el primer tipo eh, de organización podríamos sostener que la ideología del trabajador es parte de la idoneidad del personal para trabajar, pero debe esto precisarse en atención a la labor concreta que desarrolla el trabajador en la empresa u en la organización ideológica. De esta manera, ¿cierto? O de manera, ¿cierto?, que los trabajadores que desarrollan tareas conectadas con la ideología eh, que se propone, ¿cierto? Sea de aquellas que se verán severamente limitados sus derechos de libertad ideológica, ¿ya? Por lo que la ideología eh, de la misma, ¿cierto?, entra a formar parte del objeto del trabajo, es decir, no solo yo hago la pega, sino que además debo pensar, ¿cierto?, idénticamente, ¿ya? Entonces, de ser así, el postulante o quien, digamos, podría, por ejemplo, ser interrogado en un proceso de selección en orden a sus creencias religiosas, políticas u otras, según sea el carácter ideológico de la empresa, sin que ello implique una conducta, ¿cierto?, discriminatoria ni una vulneración a su derecho a la vida privada, intimidad, por cuanto eh, es parte de la idoneidad para el puesto de trabajo. ¿Ya? Es así, por ejemplo, donde yo podría establecer como condición que alguien que trabaje, por ejemplo, para una iglesia católica deba profesar necesariamente la religión. Y no podría yo contratar a alguien que sea protestante o que tenga, ¿cierto?, una religión distinta, po, porque se supone que esa persona va a interactuar con los feligreses. Entonces, es importante esa situación. Respecto a la libertad política, es otra manifestación de libertad de conciencia, ¿cierto?, que ampara la Constitución y la cual el empleador, ¿cierto?, está obligado a respetar, toda vez que no sería procedente que yo contratara a alguien que pensara en una línea política determinada.
Más allá que todos sabemos que si se desarrolla una, una actividad de carácter laboral en un partido político es porque uno tiene, cierto, la línea política que el partido profesa. Ahora bien, la libertad sindical, que otro es cierto derecho consagrado, derecho fundamental consagrado, acá y para nosotros es importante, cabe hacer mención, cierto, a ella en cuanto a la libertad sindical no es otra cosa, cierto, eh, que una opción de carácter ideológico, ¿ya? Lo que cobra relevancia en la medida en que se encuentra protegida en el artículo 19, número 19 de la Constitución, así también como por la ley en el artículo 214 del Código del Trabajo, al señalar, ¿cierto?, el carácter voluntario que tiene esta, que no es otra cosa que una manifestación, ¿cierto?, de la libertad ideológica del trabajador, es decir, de poder estar afiliado y no estarlo. Por lo tanto, no creo que sea apropiado extenderse más sobre la materia, por cuanto la libertad sindical es un derecho fundamental del trabajador, de naturaleza netamente laboral, por sobre, ¿cierto?, un derecho del trabajador como ciudadano, eh, cual, ¿cierto?, como dijimos, no es el objetivo, ¿cierto?, de esta presentación, sino de los derechos que el trabajador tiene como ciudadano que están inmersos dentro de la relación laboral. También otro derecho consagrado es la libertad de expresión, que es quizá una de las más controvertidas libertades, ¿cierto? Y que haría fácilmente para la elaboración de una serie de trabajos eh, en torno, ¿cierto?, a ella, porque en definitiva, eh, si lo abordamos solo desde la perspectiva del trabajador, eh, uno podría señalar, ¿cierto?, que los trabajadores gozan de este derecho como ciudadanos al interior de la empresa y es necesario realizar una distinción en cuanto a lo que es la libertad de expresión y la libertad de difusión de información, debiendo uno entender por libertad de expresión o de opinión como el derecho constitucionalmente reconocido de todas personas de poder expresar, manifestar, exteriorizar su opinión, parecer, pensamiento, crítica, eh, y por libertad, ¿cierto?, de difusión o de información, se debe entender como la posibilidad que le cabe a toda persona de transmitir, ¿cierto?, uno o más antecedentes o información que sea veraz y que esté contrastada, ¿cierto? Aunque finalmente resulte definitivamente errónea. Entonces, es importante hacer, ¿cierto?, esa distinción. Ahora, otro derecho protegido por la legislación y que está enmarcado dentro de la relación laboral dice relación con el derecho a la vida privada, a la intimidad y a la honra. Estos ciertos son otros de los derechos que tiene el trabajador como miembro de la sociedad políticamente organizada como ciudadano, que es en definitiva el trabajador, y que no son de naturaleza propiamente laboral, sino que son derechos objeto eh, protegidos, ¿cierto?, por la Constitución y que en definitiva se enmarcan dentro de los derechos del trabajador como ciudadano al interior de la empresa o en términos, ¿cierto?, eh, más fáciles, son derechos constitucionales laborales inespecíficos, como dijimos originalmente. Dentro de lo que es el derecho a la vida, eh, o dentro de lo que el derecho a la vida a lo que se reconoce como la vía privada, podríamos distinguir, ¿cierto?, distintos aspectos de esta. Por una parte, la intimidad del trabajador en el desarrollo de esta eh, situación, ¿cierto?,
que debe comprender la relación con los demás trabajadores o los demás sujetos al interior de su núcleo familiar, así como manifestaciones individuales en los distintos campos del comportamiento de la persona reconocida, ¿cierto?, como un ser social. Esta composición a lo que es la vida pública, que se entiende, ¿cierto?, como la que engloba actuaciones de las personas que por su naturaleza deben ser conocidas por la sociedad y que acá, ¿cierto?, hoy día entendemos están expuestas, ¿cierto?, a publicación en redes sociales y que hoy día de alguna manera traen hechos que tienen consecuencias de carácter laboral. Entonces, aquí, ¿cierto?, en donde se enmarca este respeto a la intimidad del trabajador, ¿ya? No nos queda mucho tiempo, por lo tanto, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Eh, Dentro de este derecho a la intimidad también encontramos lo que es derecho a la intimidad informática, que dice relación, ¿cierto?, con los avances, ¿cierto?, que la tecnología ha hecho aparecer en situaciones que hacen necesaria una regulación legal y que dicen relación en el ámbito de la vida privada es a cuando se utilizan correos que son eh, propiedad de la empresa y que la empresa de alguna forma los investiga para efectos de conocer situaciones que de no llevar, digamos, a cabo esa actividad no conocería, no podría, ¿cierto?, tener acceso a ella. Por lo tanto, esa situación también debiera estar ligada. Otro derecho que está consagrado dentro de esto dice relación con el derecho a la propia imagen, ¿cierto? Y acá, hoy día, que es un derecho que se va desarrollando y que si bien el ordenamiento jurídico no lo señala expresamente, podríamos señalar que es otro derecho del trabajador que corresponde propiamente al aspecto personal y que desea, cierto, mantener y su eventual colisión con el derecho del empleador de administrar, digamos, la empresa. Eh, por lo tanto, son derechos que uno debe ir analizando y viendo, ¿cierto?, si estas condiciones que eventualmente el empleador pueda imponer a los trabajadores están o no, ¿cierto?, incorporadas en el reglamento interno como nosotros desde un comienzo indicamos, ¿ya? Ahora bien, en el punto número 2, en donde señalamos, ¿cierto?, como derechos fundamentales en donde están recogidos estos. Hay un montón, ¿cierto?, de convenios internacionales que recogen las disposiciones que acabamos, ¿cierto?, de revisar. Una de ellas dice relación con la OIT, ¿ya? Que por excelencia, ¿cierto?, tiene convenios de carácter internacional en donde se recogen todas estas disposiciones y la validez de esto, digamos, en Chile, de los convenios internacionales adoptados, está, de cierto, consagrada en la propia Constitución que reconoce a los mismos, ¿cierto?, como eh, como de carácter legal, ¿cierto? Porque la Constitución chilena establece entre las atribuciones especiales del presidente de la República la de conducir, ¿cierto?, las relaciones políticas con los países, ¿cierto?, u organismos internacionales y lleva a cabo, ¿cierto?, las negociaciones y puede concluir, firmar y ratificar todos los tratados que estime conveniente para los intereses del país, los que deben ser sometidos, ¿cierto?, a aprobación del Congreso y son atribuciones de este último, ¿cierto?, aprobar o desechar tratados. Por lo tanto, de lo anterior, podemos, o nos queda, digamos, claro cuáles son los órganos competentes y cuál es la tramitación a la que queda sujeto un tratado internacional que por lo demás, ¿cierto? Su reconocimiento
es de carácter constitucional. Ahora bien, y para efectos de establecer, ¿cierto? Cuáles tratados podríamos señalar, ¿cierto? Que aquellos que se encuentran ratificados por Chile y para efectos de los derechos fundamentales en el trabajo son el convenio 111 de la OIT de 1958, que habla de las distintas formas de discriminación, el 138 de 1973, que habla sobre la edad mínima para el trabajo, el 156 del año 94, que habla sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, el 182 del año 99 sobre protección de las peores formas, ¿cierto?, de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, ¿cierto? Que son todas normas obligatorias de acuerdo a lo que recién expuse, porque están ratificadas por Chile, ¿ya? Eh, También, ¿cierto? Hay normas de carácter de derechos políticos que están ratificadas por Chile y que son parte del ordenamiento jurídico laboral. Por último, a esta enumeración de derechos que yo he señalado, la pregunta que cae es cuáles o cómo se tutelan, cómo se protegen. Y bueno, la tutela efectiva de estos derechos fundamentales se incorporó en la legislación positiva al vincularse, ¿cierto?, su protección con lo que hoy día conocemos como procedimientos de carácter de tutela laboral. Y para eso existen diversas vías, digamos, para su denuncia o protección. Una de ellas dice relación con presentar, ¿cierto?, una denuncia en la Inspección del Trabajo, en la Unidad de Derechos Fundamentales, como organización sindical o en representación de los trabajadores. Y la otra es a través de una acción de carácter judicial en donde se vean afectados estos derechos. Un derecho que, si bien no está consagrado y que para mí es importante, digamos, que abordemos como un derecho fundamental, es el derecho a la indemnidad, que está en el Código del Trabajo, en el artículo 485, que dice relación con la protección que tienen los trabajadores de no ser despedidos, ¿cierto? O que el empresario no pueda tomar medidas de represalia en contra de ellos en razón de haber hecho una denuncia, ¿cierto? O haber concurrido a efectuar una denuncia, ¿ya? Entonces, se establece por la legislación laboral que aquel empleador que ha despedido a un trabajador que ha hecho una denuncia, corresponde una sanción que aumenta el despido hasta en 11 remuneraciones más, de 6 a 11. Entonces, es una sanción inclusive la reincorporación del trabajador y que eso también es posible reclamarlo tanto en la instancia administrativa como judicial.